¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, los abrazo fuerte, fuerte, de alma a alma, con mucho amor, con mucha paz, con mucha luz, que todo fluya, que todo se acomode, que todo sea armonía perfecta. Oigan, pues tenemos una semana súper interesante del 29 de agosto al 4 de septiembre. Ahí les voy. Tenemos la semana donde nos dan, bueno, ¿qué les puedo decir? Los planetas. Hay 3 planetas, Mercurio, Marte y Venus, que se caen re bien, porque hasta en los planetas hay planetas que no se caen bien, ¿eh? Y bueno, y también entre los signos. Y resulta que los planetas están con signos que se caen muy bien. Marte está en Géminis. Luego tenemos a Venus en Leo y Mercurio en Libra. Libra, Leo y Géminis se llevan súper bien. Mercurio, Marte y Venus se llevan súper bien. Quiere decir que estas próximas semanas, con estos aspectos planetarios y con estos movimientos planetarios que traemos, la fiesta está en paz. Hay alegría, hay felicidad, ganas, ánimo, entrega, compromiso, agradecimiento. Es una semana, pero tremendamente de agradecimiento, porque vamos a estar tan contentos, tan felices, tan plenos, tan agradecidos, que pues todo va a regresar multiplicado. Eso es ley universal. Ley de la atracción, la ley de la causa y el efecto, que me dice la ley del boomerang. Como pienso, soy. Exacto. Esta semana, planetariamente, vamos a andar tan alegres, tan divertidos, tan caime bien, la comunicación va a fluir en super armonía, el amor está de maravilla, Venus nos está llenando de amor, Mercurio de una excelente comunicación, Marte de enfocarnos en lo que queremos lograr, traemos los planetas retrógrados, que siempre les voy a repetir, no se me inquieten con los planetas retrógrados, todo el año traemos presombras, postsombras, planetas retrógrados y demás. No se confundan con tantos ruidos externos que les echan a los planetas, no señores. Los planetas retrógrados me llevan a entender muchísimas cosas, a saber exactamente quién soy, qué quiero, a dónde voy, si quiero continuar con esto o con lo otro. Me estoy dando la oportunidad de vivir, de sentir, de aprender, sin importar la edad que tengamos, a tomar determinaciones y decisiones y estar muy conscientes de las caídas, errores, equivocaciones o frustraciones que la vida nos presente para aprender. Si volvemos a caer en lo mismo, es esa materia que no hemos pasado. Y eso es lo que nos ayudan los planetas retrógrados. Pero bueno, yo me quedo ahorita con el Sol maravilloso en Virgo, con los planetas Marte, Venus y Mercurio en signos espectaculares, ya les digo, les repito, porque se llevan de maravilla. Así que no es tiempo de pensar, se los voy a repetir siempre esa frase. No es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Es una semana de posibilidades bárbaras, de triunfos, de éxito y de abundancia, semana de luna nueva. El fin de semana ya vamos a tener la luna creciente exactamente el día 3. El día 3 de septiembre tenemos luna creciente. Por lo pronto todos estos días es luna nueva. ¿Qué debo de hacer en luna nueva? En luna nueva hago mis intenciones, le pongo fecha. El primer día de luna nueva pongo mi intención y qué es lo que quiero, qué quiero que se me dé para que se me realice la siguiente, dentro de 6 meses, en la luna llena. Eso es bien importante. Intenciones de luna nueva se dan en luna llena. Sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, Júpiter precisamente en tu signo te está dando grandes cambios. No es tiempo de que dudes de tus posibilidades, por más que alguien te quiera hacer dudar de algo. Si tú ya lo pensaste, lo observaste, lo analizaste, lo imaginaste y lo visualizaste, es tuyo. Totalmente. Tú te has dado cuenta de lo que han pasado estos últimos meses y bueno, desde mediados del 2021. Muchos cambios en tu vida.
muchos enfrentamientos, muchas caídas, errores, equivocaciones y pruebas superadas por ti, mi querido Aries. Así que no es tiempo de pensar, es tiempo de actuar. Las posibilidades están totalmente muy favorables de que ganes en esa decisión que tú quieres tomar en tu vida profesional. Es tiempo de cambios totales y tienes que darte ese permiso de confiar y, repito, no escuchar a los negativos ni a los ladrones de sueños. Hay una posibilidad buenísima a partir pues de ya, o sea, a partir de el 29 y el 1 de septiembre son días bien interesantes en tu vida, mi querido Aries. Vas a recibir una llamada, un correo, un mensaje, por lo que sea, comunicación. Va a llegar una información que te conviene, que tiene que ver con trámites, con acuerdos, con convenios, con contratos, que te van a dar mucha paz y tranquilidad. Para los Tauro, Venus, tu planeta del amor y del dinero, sigue favoreciéndote, dándote las oportunidades de hacer las cosas bien hechas y de reencontrar piezas perdidas contigo y de reencontrarte con alguien que tú sabes que hay que decir gracias. Estás en un momento maravilloso, mi querido Tauro. Puedes iniciar una relación sentimental si así tú lo quieres. Las propuestas están frente a ti. Hay atracción, hay química, hay magnetismo. Si vas a hacer compras, ventas o alguna firma o algún contrato, esta es una super semana para ti. Y en tu hogar, fíjate que hay una noticia bien bonita que te va a dar muchísima alegría. Tiene que ver con algún acuerdo. Es algo que alguien de tu familia necesitaba y se le van a dar la respuesta positiva en esta semana. También quieres cambiarte de casa o remodelarla. Es una muy buena semana para que la hagas. Estás pensando en un cambio de ti. O sea, ¿qué quiero decir? De empezar a hacer más ejercicio, hacer una mejor dieta, apapacharte más, mimarte más, darte más espacios para ti. Y eso es buenísimo, porque cuando hacemos eso, mi querido Tauro, significa amor propio. Para los Géminis, pues ahora sí, mi querido Géminis, es tiempo de ganar en toda la extensión de la palabra, en lo físico, mental y espiritual. Puede haber comentarios negativos, malintencionados, son opiniones. Es el tiempo de avanzar, de hablar y de comunicar tus necesidades en tu ambiente profesional y en tu ambiente familiar. Si tú no hablas y dices cuáles son tus necesidades por miedo, por pena, por el qué dirán, pues no te vas a dar cuenta de que puedes ganar muchísimo más en todos los sentidos de lo que tienes en estos momentos. La única manera de hacer que las cosas sucedan, mi querido Géminis, es haciéndolas, y es tiempo de accionar. Puede haber una persona de tu pasado que va a hacer contacto contigo, que conviene muchísimo a tu futuro a muy corto plazo en tu vida profesional. Es alguien que tú apoyaste en el ayer, y de verdad que una persona con muy buena memoria y con el nivel alto de agradecimiento regresa a tu vida para darte una propuesta que te conviene muchísimo en tu vida profesional y económica. Para mis queridos Cáncer, toma las cosas con calma, relajación, serenidad, duerme más, descansa más, haz más ejercicio, aléjate de los negativos, vive el presente, vive el aquí, vive el ahora. El pasado es humo y el futuro es viento, hay que aprender a vivir el momento, diría Margarita, o sea, mi mamacita. En esta semana para ti, mi querido Cáncer, se te presentan muchas cosas nuevas, mucha alegría, mucha felicidad, pero dale permiso a tu vida para vivir, sentir, gozar, vibrar, amar. Libérate de ataduras, insisto, libérate del qué dirán. Las opiniones sí les hieren a los Cáncer porque son muy sensibles, son sensibles o hipersensibles. Pues si están hablando de ti, mi querido Cáncer, es que algo bueno has de estar haciendo, ¿no crees? Vas a tener una sorpresa muy bonita en tu ambiente profesional. Puede ser un aumento de salario, puede ser una propuesta para un nuevo puesto, puede ser que hagas algo nuevo por tu cuenta, pero está muy marcado
tu área laboral con tu área profesional sumamente positivo. Y en las cuestiones sentimentales estás iniciando una relación sentimental o cerrando un ciclo sentimental con mucha paz y tranquilidad y darle tiempo al tiempo a sanar heridas y que venga todo lo nuevo. Para los Leo, la rueda de la fortuna está totalmente a tu favor, como todo en la vida. Muchas veces estamos arriba, en medio, abajo. Ahorita todo está marcado a tu favor. Marte está ayudándote tremendamente a que te enfoques en esos planes que habías estado dejando para después. ¿Por qué? Por miedos, por limitaciones, por dudas, por comentarios familiares o sociales. Ahora decidiste, basta. Y eso es bravo, mi querido Leo. Y eso lo hacen, es lo que me encanta de los planetas. Cuando nosotros no queremos tomar decisiones, nada más los planetas nos empujan y nos dicen, lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Tienes todas las de ganar. La fuerza, el poder, la energía, la capacidad, la entrega, el compromiso. Pues es tiempo de avanzar, mi querido Leo. También tienes muy buenos aspectos en cuestiones románticas o sentimentales. Si por ahí no hay un amorcito en tu vida, pues muy pendiente porque tu atracción y tu magnetismo están de maravilla. Para los Virgo, todo lo que tengas que negociar, comprar, financiar, todo lo que tenga que ver con dineros, negocios, créditos, hipotecas y demás, es una muy buena semana para que lo pongas sobre la mesa y llegues a muy buenos acuerdos. Si estás buscando una nueva oportunidad profesional, laboral, es una súper semana para que lo hagas. Te van a llover las propuestas y las ofertas. Aléjate de ladrones de sueños, de personas negativas, que personas que digan, es que es hombres, que es mujeres, que la edad es que ya no se puede. No vas a hacer caso, mi querido Virgo, al contrario. Si tú lo traes aquí en tu mente, lo estás proyectando. Así de sencillo. Ahorita yo te invito a que visualices, decretes y afirmes lo que tú te mereces. Astrológicamente está todo a tu favor. La decisión la tienes tú. Para los Libra, y siguen los cambios favorables en la vida de mis queridos Libras, fluyendo el dinero totalmente a su favor. Tenemos aproximadamente 3 semanas muy buenas para los Libra a partir de ya. Cuenta esta semana, la que viene y la que viene. Sin importar que estemos ya en el ciclo, que viene el ciclo de los 52 días de Saturno. Olvídate de eso, mi querido Libra. Hay otros planetas que te están apoyando de manera espectacular y maravillosa para que venga a tu vida la abundancia y la prosperidad que tú te mereces. Como siempre les digo, nada más tú créetelo. Eso es importante. 3, 2, 1, acción. Pensar, visualizar, decretar, afirmar y avanzar. Esa sí la fórmula. La buena fortuna, la abundancia y la prosperidad está en ti, está en tus dones, está en tu vida. Vienen bien, pero requete buenos cambios para ti, mi querido Libra, en tu vida laboral, profesional y económica. También la oportunidad de hacerte, puede ser una remodelación, un cambio de casa o una compra chica o grande. Se ven muchos movimientos interesantes esta semana para ti y para tu familia. Si quieres viajar, estás en una muy buena semana para viajar con oportunidades muy interesantes de poner sobre la mesa tus nuevas propuestas, tus nuevos proyectos. Esta semana también es para lograr muy buenos acuerdos en tu ambiente profesional. Date tu sitio, date tu lugar, date a valer y siéntete muy merecedor. Escorpión, tienes la fortaleza, la entrega, el compromiso y la seguridad. Con eso, con tus relaciones sociales, con tu conocimiento, con tu intuición, todo, así como eslabones de la gran cadena, lo juntas, lo pones en un frasquito y la agitas. Y la magia va a aparecer. Después de que pasaste por dudas, inquietudes, presiones o tensiones, tú contigo mismo, porque los planetas estaban muy a tu favor.
Te alejaste de personas negativas, te diste cuenta que había personas que no debes de tener en tu vida. Mándales amores y bendiciones, no guardes rencores, no guardes resentimientos, no valen la pena. Eso es guardar basura en tu maravilloso corazón y en tu maravillosa mente. Ahorita tienes la fortaleza, la entrega, repito, y el compromiso de hacer cosas nuevas y cosas diferentes. Vas a entrar en un ciclo que vale muchísimo la pena, mi querido Escorpión. Después de tiempo te diste cuenta de tu fuerza, de tu poder y de tu valía. Ahora es momento de pedir lo que te corresponde por derecho de conciencia. Estás en el momento perfecto utilizando tus relaciones sociales para avanzar con rapidez en esos planes y proyectos. Repito, utilizando tu maravillosa intuición, tu creatividad, tu fortaleza y dar ese paso. Simplemente, cuando das el primer paso, los demás llegan solitos. Para Sagitario. Mi querido Sagitario, en esta maravillosa semana de luna nueva y fin de semana que empezamos luna creciente, con los planetas que están súper positivos para los elementos aires y los elementos fuego, tú que eres fuego, mi querido Sagitario, se te está presentando propuestas muy interesantes. Es tiempo de hacer menos ganando más. ¿Por qué? Vas a utilizar tus contactos, tu fuerza, tu poderío, tu seguridad, tu creatividad, tu experiencia y tu talento. La casa del dinero está, pero así a borbolletes, y te lo vengo diciendo desde hace varias semanas. Si tú dudas de tus posibilidades, vas a hacer dudar a los demás y vas a traer hacia ti mismo tus dudas. Es tiempo en esta semana, vas a estar, Sagitario, alegre, contento, divertido, dispuesto a hacer cosas extravagantes, diferentes, novedosas. También vas a tener contacto con personas del extranjero, con propuestas que valen muchísimo la pena. ¿Sembraste bien, mi querido Sagitario? Pues tiempo de cosechar, mi vida. Para los Capricornio, donde pones el ojo, siempre pones la flecha. Marte te está dando el enfoque, la fuerza, el poderío y las ganas de comerte el mundo. Bravo, mi querido Capricornio, así va a ser. Lo único que vamos a recordar en esta semana es todo el camino que has recorrido para estar donde te encuentras. No, aparte de eso, todo el camino que has recorrido de aquellas personas que han estado contigo para que estés donde te encuentras. Nivel de agradecimiento alto para ti, mi querido Capricornio, en esta semana. El agradecimiento te va a abrir cualquier puerta por más cerrada que se encuentre. Te invito a que escuches tu voz interior, le pongas atención a tu niño interior, que te va a llevar a la persona o al lugar adecuado sobre esas pequeñas dudas e inquietudes que tienes para tomar las determinaciones de compras, ventas y negociaciones a corto, mediano y largo plazo que son por demás súper favorables. Para los Acuario, meditar, analizar y observar antes de tomar determinaciones o pedir consejo o asesoría por la experiencia o por los años. Porque recuerden, mis queridos Acuarios, que la experiencia marca la diferencia y la sabiduría se da no necesariamente con los años y con la vida. Hay niños que nacen sabios. Tú sabes a quién tienes que pedirle ese apoyo, mi querido Acuario, para enfocarte exactamente en lo que tú quieres que se dé. Necesitas alejarte de ladrones de sueños, de garrapatitas energéticas y no bajarte a su nivel de energía, porque tú eres una energía alta, tú vibras alto, tú vibras en amor. Definitivamente los Acuario, al fin de Urano, pues traen la energía mágica y maravillosa de la rebeldía, del éxito, del triunfo y de la prosperidad. Hay una oportunidad muy interesante que se te va a presentar entre el 27, 28 y 29 de agosto. Son días muy mágicos para ustedes, Acuario, porque puede haber alguien que se presente dándote pues una propuesta, o que ya recibas recompensa, reconocimiento, regalos, aplausos, algo además bien merecido para los Acuarios y para los Piscis. El universo está cooperando contigo
para que avances, hables y comuniques tus necesidades en todos los lados, en la familia, con los amigos, en el trabajo, en los negocios. Pero si tú mismo no dices tengo hambre, tengo sed, los demás pues ni cuenta se dan. Y te lo voy a seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque Neptuno te está diciendo y avisando que es tiempo de cambios, de transformaciones, que si tú mismo no empujas la puerta, no la van a venir a empujar por ti. Pero esta semana te vas a sentir muy pleno, muy contento, muy alegre, muy agradecido. Y eso va a impulsarte, pero así como trampolín, a hacer lo que tú quieras hacer y ser. Con esto vas a darte cuenta cómo van a empezar a florecer todos esos sueños, deseos y anhelos que habías guardado en el cajón o en el tintero por apoyar a los demás. Ahora, la misma medida que has apoyado a los demás, ahora lo vas a hacer para ti. Estás por planear, puede ser un acuerdo que quieres arreglar en cuestión de negocio y también un contrato por firmar. Si lo quieres firmar esta semana o la siguiente, está súper perfecto. Es luna nueva y la próxima es creciente. Además, está súper muy bien aspectada la casa 7, que es la de matrimonio, asociaciones y demás. Y se ve que es un contacto que haces por medio de tus asociaciones o algo nuevo que te va a ayudar a tener más espacio para ti, para tener mayor creatividad y poder hacer cosas extras de las que haces en estos momentos, por supuesto recibiendo grandes cambios favorables para ti y los tuyos. Muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por ser parte de toda esta familia tan amorosa de YouTube. Suscríbete a nuestro canal, ponle dedito para arriba y campanita para que no te pierdas nada. Dale la vuelta a todo el canal, está lleno de información, un sinfín de recetas, la que se te antoje. O puedes verla rápidamente en nuestra página misadamohamed.com, que cada semana tenemos sorpresas y novedades para todos y cada uno de ustedes. En las redes sociales también, Misada Mohamed, todas verificadas, ahí estamos también en TikTok. Y acuérdate de algo muy importante, mi amor. Libérate del que dirán. Sé lo que quieras hacer y corre por tus sueños. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.